Hola, Teresa. ¿Has trasladado tu despacho? Hola. No, estoy repasando unas notas sobre un paciente que voy a recibir ahora. ¿Puedo? Sí, claro. Ahora entiendo lo del cuaderno. Te ayuda a recordar los detalles de cada paciente. Claro, recibes tanta gente que necesitas preparar la visita para ubicarte donde lo dejaste la última vez. Bueno, eso no acordarme, ¿eh? Lo que pasa que es mejor recurrir a las notas y no a la memoria. No hay nada más desagradable para un paciente que sentir que no se le está prestando la suficiente atención. La verdad es que tu trabajo no debe ser nada fácil. Después de pasar horas escuchando los problemas de los pacientes, dedicas tus ratos libres a repasar los casos. Y tú tampoco dejas la placa hasta que llegas a casa, ¿no? Perdona, pero me tengo que ir yendo. Oye, espera un momento. Sí. Es que creo que estoy empezando a sentir algo por ti. Perdón por soltártelo así, pero esta mañana cuando te invité al concierto yo creí que lo hacía porque me caías bien, pero desde entonces no he dejado de pensar en ti todo el día. Nacha, lo que te ocurre es muy frecuente en nuestra profesión, se llama transferencia. Me atraes y me gustaría conocerte un poco mejor, no etiquetes lo que siento. No te pongas a la defensiva. Esto es una teoría de Freud que explica cómo el paciente puede atribuir o proyectar en su terapeuta contenido de su subconsciente, reviviendo así vínculos afectivos del pasado. Yo no estoy confundida, sé perfectamente lo que siento. Nacha, esto ocurre muchas veces. Al final, conmigo hablas de todo. Y nuestra relación se impregna de esas reminiscencias de otras relaciones pasadas. Esta vez ha surgido el amor, pero podía haber surgido el odio. O sea que esto te ha pasado más veces. Bueno, siempre hay algo de transferencia. Nosotras hablamos de todo y esa sensación que tú tienes pues de alivio o de incomodidad me la atribuyes a mí. Bueno, o sea que esto también nos puede pasar a vosotros, ¿no? Podría ser, lo que pasa que nosotros tenemos nuestras herramientas. Y en cuanto a ti, nuestro código deontológico nos obliga a interrumpir las sesiones inmediatamente. ¿Cómo así? ¿Ya no vas a ser más mi psicóloga? No, yo no puedo seguir tratándote, eso tienes que entenderlo. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Puedo recomendarte un colega para que sigas con tu terapia. Estás haciendo muchos avances, sería una pena que abandonaras ahora. La terapia, solo me hablas de eso. Y ya no soy más tu paciente. ¿Tus sentimientos dónde están, Teresa? Oye, Nacha, ¿qué pasa con tu móvil? ¿Por qué no lo coges? Hola. Hola, ¿qué tal? Perdona, estaba en silencio. ¿Qué pasó? Porque tenemos una reunión para un operativo. Venga, ponte las pilas. Oye, disculpa, ¿eh? Nada. A ver qué excusa te inventas ahora para no coger el móvil fuera de comisaría. Hola, Teresa. Hola, Nacha. Perdona por presentarme así sin avisar, pero es que me gustaría hablar un momento contigo. Tengo 10 minutos hasta mi próxima cita. Tiempo suficiente para mí. ¿Pasa? Gracias. Por cierto, ¿no me has dicho cuándo vas a empezar la terapia con mi colega? No necesito más sesiones. Con las que he tomado contigo ha sido más que suficiente. La verdad es que me siento fenomenal, así que muchas gracias. Bueno, no tienes que agradecerme, yo estaba haciendo mi trabajo. Pues muy bien hecho, porque me siento como nueva. Pues me alegro mucho por ti. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, así que voy a ir al grano. Teresa, yo siento que me gustas mucho y creo que me estoy enamorando de ti. Nacha, ya hemos hablado de esto. Lo que tú estás interpretando como una atracción no es más que una transferencia entre paciente y terapeuta. No me hables más de transferencias, por favor. Yo ya no estoy viniendo a terapia contigo y sin embargo mis sentimientos no han cambiado. No, porque han pasado muy pocos días desde que dejamos de vernos. Cuando pase un poquito más de tiempo verás que te sientes distinta. Para mí eres una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. Y creo que tenemos una conexión especial. Me pasa algo que no sentí hace mucho tiempo. Tampoco creo que tengamos que buscar una justificación psicológica a todo esto. Es natural, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No me esperaba que vinieras hoy a decirme todo esto, la verdad. Bueno, pues ya está, ya te lo he dicho. Lo siento mucho si te he molestado. No tengo la más mínima intención en agobiarte con todo esto. Yo
Entiendo que no sientas lo mismo que yo y no tendrás que preocuparte más por mí. Nacha, espera un momento. Yo quiero decirte algo también. Sí, claro, dime. Pues cuando te dije que debíamos interrumpir la terapia por lo que estabas sintiendo, pues no era solo por eso. A mí también me pareces una persona muy especial. Y bueno, hacía mucho tiempo que no me encontraba con alguien tan valiente y tan auténtica. Y después de lo que has dicho ahora me reafirmo en lo que pienso. La verdad es que esta sorpresa sí que no me la esperaba yo. Ya yo pensaba también que se me iba a pasar cuando dejáramos de vernos, pero bueno, no ha sido así. Sino más bien al contrario. Pienso mucho en ti. ¿Y ahora qué? No sé qué hacemos. Pues lo que hacen dos personas que se gustan, ¿no? Podemos salir al teatro, al cine, a cenar. La verdad es que todo esto suena genial. También hay otras cosas. Oye, perdona el retraso, que la última sesión se alargó un poquito más de lo habitual. Nada, no te preocupes, yo todavía tengo un ratito libre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya lo veo. ¿De qué te ríes? Es del salto que dimos las dos en tu consulta cuando sonó el timbre. No sé cuál de las dos se asustó más. Claramente tú. Bueno, yo la verdad sí pasé vergüenza. O sea, nos llega a pillar a alguien y a mí me da algo. Bueno, eso es imposible porque siempre llaman antes de entrar. De todas formas, te recuerdo que fui yo la que me lancé. Bueno, yo puse de mi parte y en ella declararme. ¿Tu café? ¿Quieres algo de comer? No, muchas gracias. ¿Y tú? No, cariño, gracias. Es muy bueno saber que las dos estamos en el mismo punto para iniciar esta relación. Eso es cierto, porque no es tan fácil ser correspondido. Bueno, yo sobre eso tengo mi teoría. Yo creo que todos los amores son correspondidos. Es una teoría muy interesante. ¿Me la cuentas? Pues mira, yo creo que al final siempre te acabas enamorando de alguien a quien de alguna manera también le atraes. Eso no implica que tenga que convertirse en tu amante, pareja, no sé. No es una teoría muy científica, pero bueno, me gusta. En todo caso, a mí también me alegra que tú sientas lo mismo que yo. Bueno, sobre eso yo también tengo una teoría. Dos personas nunca sienten exactamente lo mismo. Pero ¿cómo así, Teresa? ¿Tú no quieres tener una relación conmigo? Claro que sí. Pero no voy a volver a besarte. ¿Por qué no? Que no voy a volver a besarte en la consulta, fuera así. Tonta. Oye, mañana acabo mi turno pronto. ¿Te apetece que quedemos juntas? Claro. ¿Qué habías pensado? Pues nada en concreto, la verdad, pero no sé, podemos ir a un concierto, a una obra de teatro, al cine. Bien, podemos ver qué es lo que hay. Pues yo casi prefiero que elijas tú. Últimamente me gusta más hacer planes que no sé de qué hora. ¿Te gustan las sorpresas? Pues sí. Oye, se me ha hecho súper tarde, me tengo que ir a trabajar. Claro. ¿Pati, me cobras? Claro. ¿Todo junto o separado? Sí, todo junto, todo junto. Sí, pero me cobras a mí, por favor. Bueno, la próxima vez te invito yo.